El Inter Miami de Leo Messi perdió la final de la Leagues Cup contra el Seattle Sounders, que ganó de una manera contundente 3-0 al conjunto de las Garzas, que no hizo ni mucho menos su mejor partido. Allende y Messi fallaron algunas ocasiones clarísimas para el equipo de la ciudad de Miami y hubo tangana al final del partido. Enseguida lo vamos a comentar todo con Richard Méndez, con Barack Feber y con Toño Rodríguez. La primera pregunta es si esto se puede considerar, Toño, como un fracaso del conjunto del sur de la Florida. ¿Cómo lo dices? Sí, es un fracaso. Estaban en la final, defendían el título del torneo y de nombres ni siquiera vamos a hablar. Es un fracaso para la organización misma, creo, porque además Inter Miami había hecho la ruta toda en casa. No todos los equipos de la MLS jugaron así. Y la primera vez que salen terminan topándose con esa realidad, la realidad de que había un mejor equipo de fútbol enfrente de ellos, una institución mucho más seria, con un estadio que no tienen en Miami, a pesar de las estrellas que tienen, un estadio de 70,000 personas en esta final que le rugió todo el tiempo en la cara, que los hizo sentir realmente como visitantes en este torneo. No es para nada un estadio apático, ese estadio tiene calibre mundial en cuanto a lo que ruge la gente en un partido de fútbol, y eso lo sintió el Inter Miami. Entonces, claro que es un fracaso porque se suma a que no pudieron concretar en la MLS Cup la temporada pasada, después de que la rompieron ganando el Supporters Shield con ese récord de puntos la temporada pasada, porque en CONCACAF tampoco han logrado trascender y porque ahora, bueno, tú llegas a una final para ganarla, ¿no es cierto? Así que yo no le daría demasiadas vueltas. Claro que es un fracaso y más creo un golpe de realidad, de entender a qué equipo enfrentaron y por qué les pasaron por encima. Una defensa que además hace aguas, ¿no, Richard? La verdad que el equipo de Leo Messi y compañía no se vio nada bien en esta final, ¿eh? No, para nada. Además, me parece que es un fracaso no solamente para el Inter Miami, es un fracaso para el proyecto que tiene la MLS con Inter Miami y con Lionel Messi. Se busca, obviamente, a través de la vía de Lionel Messi, del Inter Miami, proyectar la imagen de la liga puertas afuera de los Estados Unidos. Y el Seattle Sounders es un equipo con historia. El Seattle Sounders no es un equipo improvisado que tenga 10 años de existencia. No, Seattle Sounders es uno de los equipos que formó parte de la NASL en los tiempos incluso del New York Cosmos y de todos aquellos equipos que formaron aquel primer intento en grande del fútbol profesional en los Estados Unidos, y ha resistido a lo largo del tiempo, y hoy en día es un equipo también importante dentro de la MLS, un equipo con afición, con un estadio que fue uno de los primeros equipos en vender todos los abonos completos de la temporada antes de empezar la temporada. Entonces, claro, Inter Miami se presenta como ese rostro del equipo que se quiere vender, que se quiere proyectar, porque tiene una inversión muy grande, porque tiene a Lionel Messi, porque tiene a los amigos de Messi como Luis Suárez, Busquets, Alba, y eso ha sido un empeño, una inversión grande, no solamente de Inter Miami, sino de todos los socios de la liga. El fracaso en esta final, de la forma que se genera y la respuesta que hubo después al final, pues te da a entender que no solamente perdió el Inter Miami, que pierde la intención de la liga en tener un equipo que se convierta en algo legendario y que proyecta la liga. Cuando ves que lo que estás intentando y en donde estás invirtiendo para proyectar la liga no es el que gana, sino el que gana es el que tiene historia, el que tiene jerarquía, el que tiene pasión por los colores y el que tiene público de verdad. Porque el aficionado al Seattle Sounders no depende de una estrella para ir a la cancha. Inter Miami hoy le quitas a Lionel Messi, a Luis Suárez, y yo no sé si van a seguir llenando el estadio en Miami. Barak, ¿tú estás de acuerdo con Richard en que este proyecto, ¿no, se está un poco como diluyendo, ¿no? Aparte del juego, que hablamos de una defensa que hace aguas, de un Mascherano que no da con la tecla, que no hace olvidar al Tata Martino, de un equipo donde si a lo mejor Messi no está, no hay soluciones, ¿no? En esa creatividad. ¿Crees que este proyecto, como digo, se está diluyendo? Sí, pero tampoco nunca le tuve fe al proyecto como tal. Es decir, no creo que sea un proyecto deportivo. Es un proyecto económico, un proyecto para hacer ruido, y el fracaso o triunfo de este no se va a medir en títulos necesariamente, sino en la proyección que tenga el Inter Miami. Y derrotas como esta en una liga, en una copa irrelevante, realmente la Leagues Cup tiene muy poca relevancia. La tuvo cuando la ganó el Inter Miami, más allá que haya sido el único título que ha ganado Lionel Messi, y eso
pudo agigantarla, sobre todo de cara puertas afuera, Messi campeón. La gente no tiene idea qué es el Supporters Shield o el US Open o la MLS Cup o la Leagues Cup. Simplemente pues, sabes que algo ganó el Inter Miami. Pero bueno, de las competiciones es la que menos importa. Claro que cualquier título es importante, sobre todo cuando eres un coleccionista como Lionel Messi y nadie ha ganado tantos trofeos como tú. Pero no importa tanto el ganar o no ganar, sino la imagen que deja el Inter Miami. Y es una imagen lamentable, grotesca, ¿no? Y eso es lo que realmente para mí es el fracaso, ¿no? Un equipo que no sepa perder creo que es lo peor que puede pasar en cuanto a imagen, ¿no? Está bien y valoro, porque una cosa a veces lleva a la otra, que es un equipo que salga a ganar, que le duela perder y que por consecuencia caiga en este tipo de actitudes que son censurables, ¿no? Entiendo yo y entendiendo que hay un límite y una frontera que a veces es muy débil, prefiero, claro, que se tomen en serio futbolistas que yo tenía muchas dudas, ¿no? Después de haberlo ganado todo en la alta competencia, que realmente tuvieran hambre de ganar en el Inter Miami. Y vaya que la tienen, y por eso sin justificar otra vez, pero uno puede entender que este equipo está frustrado porque no está ganando cosas, pero el proyecto nunca pasó por ganarlas, sino por vender camisetas, por hacer ruido, por vender entradas muy caras, en casa, fuera de ella, y eso es lo que habrá que evaluar al final, ¿no? Cuánta gente se ha abonado, cuánta gente no se ha abonado al canal de streaming que tiene los derechos de estas competiciones, y bueno, es algo en construcción, pero claramente es un proyecto que para mí no iba enfocado en lo deportivo, y al contrario, te diría que a mí me ha sorprendido que este equipo haya conseguido lo que ha conseguido, que es, bueno, esa Leagues Cup, que te digo, importa poco, la primera edición desde que cambió el formato, el hecho de haber sido líderes históricos en cuanto a suma de puntos en la temporada regular, que tampoco sirve de nada, ¿no? Porque llega y pierde contra el Atlanta en 2 partidos, a ganar 2 de 3, ni siquiera es que juegas un partido mal y te echaron, ¿no? Sino que realmente este también fue un fracaso deportivo para el Inter Miami, y en consecuencia te digo que sí, deportivamente el equipo está muy desequilibrado, por eso a mí me sorprende que haya conseguido competir como ha conseguido. Ha demostrado que son fuera de serie sus jugadores, por más viejos o veteranos que sean, pero a la mera hora, cuando te enfrentas a un equipo como este, que es un equipo hecho y derecho, que es capaz de ganarle 7-0 al Cruz Azul, que se para en un Mundial de Clubes y le tocó un grupo horrible al Seattle, ¿no? Pero le hace un muy buen partido a Botafogo, compite bien contra el Paris Saint-Germain, contra el Atlético de Madrid, está en otro nivel, claramente sin tener las figuras, teniendo a los hermanos Roldán, por cierto, el lateral derecho, el que juega en la selección de Guatemala, sensacional, con un gol y 2 asistencias. Esa Leagues Cup... En El Salvador dije Guatemala, perdón, porque son 2 hermanos, uno juega con Estados Unidos, el otro con El Salvador, el lateral derecho salvadoreño, fenomenal. Correcto. Esa Leagues Cup que gana el Inter Miami fue nada, el verano que llega Messi, al mes de llegar, con toda la efervescencia que generó, ¿no?, el impacto Messi en Inter Miami. Pero como tú mencionabas, lo peor del partido yo creo que llega con el pitido final. Los jugadores de ambos equipos se enganchan en una trifulca, hay manotazos, hay empujones, y hay un gesto que está dando la vuelta al mundo que es inadmisible, es lamentable, ese escupitajo de Luis Suárez a uno de los asistentes o a un miembro del staff, ¿no?, del Seattle Sounders. Yo digo inadmisible, inaceptable, se me ocurren un montón de adjetivos para este gesto, pero ¿qué sanción va a caer por esto? Porque la sanción del comité disciplinario de la Leagues Cup tiene que ser una sanción dura, ¿no? Sí, y en la MLS, o sea, yo esperaría, porque si lo vas a castigar en la Leagues Cup, vete a saber qué va a pasar con la Leagues Cup. Se va a seguir jugando porque hay muchos dólares en medio de eso, los socios están felices con lo que están generando, pero si lo vas a castigar en la Leagues Cup, quién sabe si Luis Suárez siquiera llegue como futbolista profesional a la próxima Leagues Cup. Le tiene que caer en la MLS, y yo esperaría que el mayor castigo no va a pasar. Aquí estoy hablando del deber ser, no de la realidad. Que el mayor castigo fuera en su club. Es que yo soy el dueño del equipo, yo soy el director deportivo del equipo. No hablar de Mascherano porque es muy amigo de Suárez. Y lo corro del equipo por hacer algo así, ¿me entienden? Lo corro del equipo. No va a pasar. Es muy amigo de Messi para que eso suceda.
pero yo lo corro del equipo para hacer algo así. Tiene que ser una sanción importante de partidos, no esperaría otra cosa, veremos, pero bueno, yo a la persona no la voy a juzgar. Digamos que actitudes así hay a la vuelta de cada esquina, no solo en una cancha de fútbol, pero al profesional. Ahí está la trascendencia. Un título no tiene ningún valor por sí mismo, aunque sean de oro, ¿no? Lo que hay detrás de los títulos, a cuántas personas inspiraste, el respeto de cuántas millones de personas te has ganado. Y eso es totalmente lo contrario, lo que pasa con Luis Suárez, porque igual juzgando al profesional, no a la persona y a cómo fue educada, pero al profesional, como no hacerte responsable, porque claramente no es la primera vez que pasa algo así con Luis Suárez, no hacerte responsable de en dónde estás parado y cuál es la trascendencia real que tienes porque representas un equipo, porque representas un país, porque representas a los niños en tu país que quieren jugar fútbol. Y no es que me esté dando golpes de pecho, pero por ser un tipo que ha reincidido me parece sumamente triste como profesional, ¿verdad? Me gusta eso, bueno, lo de reincidente, ¿no? Que creo que es importante reseñarlo. Un jugador que ya tiene 38 años, que ya está pasado de vuelta, ¿no? Que debería de estar ajeno a toda esta polémica. Y creo que hasta el momento, en el que estamos grabando, no ha habido ninguna reacción ni un comunicado para decir, oye, me equivoqué al menos, ¿no? Que eso también sorprende, ¿no? Sería el primer paso que debería de dar Luis Suárez, Richard. Sí, totalmente. Yo me imagino que él tiene un equipo de asesores, incluso de parte de la Leagues Cup y de la propia MLS y del propio Inter Miami. Alguien debería decir algo. Porque el escenario, a ver, el espectáculo es dantesco. El escopitajo a un asistente del equipo rival, pero es que además era una persona mayor. Y sucede en un momento en el que Suárez lo estaba increpando, lo estaba acosando. A ver, es muy lamentable. Y eso es uno de los tantos detonantes que vimos en lo que fue la lamentable final a los golpes que se tuvo en esa tangana ayer tras el título que consigue de gran manera el Seattle Sounders. Parecía más una final de Copa Libertadores. Es la tercera vez en la historia, fíjate lo que te voy a contar, es la tercera vez en la historia que se ha reportado entre equipos de la MLS una golpiza. Pero ninguna de esta magnitud. Entonces te das cuenta lo que ha sido históricamente la MLS, lo que han sido históricamente los equipos de la MLS. Estas cosas siempre se cuidaron bien. Ahora recordemos, hace algunas jornadas atrás, en este mismo torneo, Yacine Chouko, el super guardaespaldas de Lionel Messi, empujando a un jugador de Tigres, si mal no recuerdo, lo cual originó la suspensión del guardaespaldas de Lionel Messi, que no podía estar en la cancha. Si esa suspensión en aquel momento no hubiese ocurrido y hubiese estado anoche en cancha Yacine Chouko, ¿qué crees tú que hubiese pasado? Que iba a entrar en la cancha a empujones y a los golpes a proteger a Lionel Messi, que siempre estuvo alejado de los problemas, pero iba seguramente a llegar. O sea, hay cosas que están para revisarse. La actitud de Luis Suárez, ciertos excesos que se han dado en momentos con lo que fue precisamente el trabajo del guardaespaldas de Lionel Messi. Hay muchas cosas que hay que empezar a revisar. No está mal traer figuras y no está mal que los equipos se armen para hacer super equipos, así sea por la razón de mercadotecnia y de generar dinero. Eso no está mal. No está mal participar en esta clase de torneo y organizarlo junto a la Liga MX. Lo que está mal son cosas que se van viendo. Inter Miami se le fue ayudando a lo largo del torneo. Recordemos el penal contra Orlando, recordemos el penal contra Tigres. Se quedaron un penal del récord de Argentina en la Copa del Mundo. Se quedaron un penal del récord de Argentina. La forma en la que termina este partido, a los golpes, después de haber sido derrotados 3-0, la actitud de un jugador con el peso que tiene el nombre de Luis Suárez en el mundo del fútbol, pero con una actitud tan lamentable para un torneo en el cual se jugaba una final entre dos equipos de MLS que son muy ajenos a este tipo de actitudes. Entonces yo creo que la liga tiene que empezar por revisar, la Leagues Cup también, y por supuesto el propio Inter Miami. No digo que no traigan jugadores como Luis Suárez, que traigan muchísimo, ojalá traigan más jugadores como él, pero las formas tienen que cuidarse y obviamente tiene que entender que en Estados Unidos no es como pueden ser en Sudamérica. En Estados Unidos la gente va al fútbol con sus hijos. Ese es el espectáculo que el americano espera ver cuando paga un boleto para ir al fútbol. Pues para eso se van a ir entonces a los juegos de béisbol. Y no es compararlo con el hockey. En el hockey es tradición que se caigan a golpes. En el fútbol soccer, como lo llaman acá, ¿no?
¿Qué sanción esperas para Suárez, Vara? Que yo había leído por ahí hasta 6 partidos de suspensión por parte de este comité de disciplina de la Leagues Cup, pero como bien mencionaba Toño, pues aquí podría haber sanciones también por parte de la MLS, intuyo que también por parte del Inter Miami, ¿no? ¿Cómo crees que se va a resolver esto? Y sobre todo, ¿cómo crees que queda la imagen del jugador uruguayo? Bueno, la imagen del jugador uruguayo difícilmente va a quedar más manchada, es decir, Luis Suárez antes y después del escupitajo es un jugador que va a tener 2 historias paralelas y que va a ser recordado durante 20, 50, 100 años. Pocos jugadores te pueden decir eso, hasta los más grandes tienen una fecha de caducidad que no pasa una generación. Luis Suárez va a trascender generaciones y no solamente, porque quiero ser justo con Luis Suárez, no solamente por ser uno de los grandes delanteros en la historia de este deporte, que lo es, sin ninguna duda. Ahí están sus números y ahí están sus contribuciones en los clubes en donde jugó y en su selección nacional. Pero si va a trascender los tiempos, es por sus mordeduras, por su reincidencia en sus mordeduras, por sus actos de racismo, por escenas como la de hoy, que se van diluyendo, desgraciadamente, entre tantas. Ni siquiera podemos decir que esta va a ser diferencia entre lo que de todas formas ya habría sido un legado muy censurable, ¿no? de mala conducta por parte de Luis Suárez. Entonces, en ese sentido, una raya más al tiro, que no va a ser diferencia, desgraciadamente, para un jugador que tiene esa dualidad. Histórico por los goles, pero que va a permanecer en la memoria colectiva, incluso de aquellos que no lo hayan visto, por el relato, ¿no? de lo que hacía un jugador que no sabía comportarse cuando perdía la razón, cuando no ganaba. Un jugador súper ganador, pero muy peligroso cuando no pudo ganar. Así fuera en una lucha dentro del área que acababa con una frustración y una mordedura, que lo vimos 1, 2 y 3 veces. Entonces, ahí va a quedar. Lo de Luis Suárez es una más. Y en cuanto a la sanción, quizás Toño, con su Sports Center, lo tengo un poquito más claro en la memoria. Creo que son 8 partidos los que le dieron a Héctor Herrera por escupir. Es verdad, ¿no? Es verdad. Escupirse, claro, está la figura del árbitro, que no es la misma, aunque debería, o sea, recibir un escupitajo para un árbitro, para un rival, para un aficionado, para cualquiera tendría que ser lo mismo, es lo más degradante que puedes hacer, ¿no? Pero bueno, entendiendo que hay diferencias entre un árbitro y un futbolista en este sentido, no debería haberlas, hay un escupitajo directo y un escupitajo al suelo, ¿no? Y el escupitajo al suelo de Héctor Herrera le costó 8 partidos, entonces yo no esperaría menos que eso. Tenemos precedente, entonces vamos a ver cómo se calibra todo esto. Os quiero preguntar de este Inter Miami, de Leo Messi, que recordábamos ese título, ¿no?, que consiguió del Leagues Cup, nada más aterrizar, ¿no?, en Miami. Se ha quedado a las puertas, como decíamos, de otro título. Parece que esta temporada no va a haber nada más. Cayeron en semifinales de la Conca Champions. En la MLS lo tienen francamente complicado, ¿no?, para levantar el título. Os pregunto, ¿qué va a pasar con Messi, Toño, después de que finalice esta temporada? ¿Crees que va a haber una renovación? ¿Crees que Messi puede cambiar de aires o simplemente cerrar la puerta? Pero se ha hablado mucho de la renovación de Leo Messi. Todavía no hay nada claro. El Mundial está en puerta y el Mundial va a ser en su casa. Una cosa es un hecho, Messi va a seguir jugando al fútbol cuando el calendario dé la vuelta, que va a ser enero, tanto futbolístico para la MLS como el calendario, digamos, que tenemos en el mundo. Así que Messi va a seguir jugando. No tendría el mayor sentido que con la leyenda futbolista que es y lo buen futbolista que sigue siendo, porque en todo este escándalo del que acabamos de hablar, pues Messi queda aparte. Él se dedicó a jugar fútbol, no pudo ganar un partido, pero ya está. No, eso no le quita el tamaño de crack que sigue siendo. No tendría sentido que 6 meses antes de la Copa del Mundo, en su casa, en su gente, digo, no en Argentina, pero sí en Miami y en la Unión Americana, va a tener una Copa del Mundo. Así que ya después entramos casi que a las adivinanzas, Ana. Entonces yo, como la primera regla en el tablero, ¿no?, lo primero no discutible, yo estoy entendiendo aquí que Messi va a jugar la próxima Copa del Mundo. Y como esa primera regla para mí no discutible, pues va a seguir jugando fútbol profesional. Dados estos 2 supuestos que para mí van a ser hechos, se va a quedar en el Inter de Miami. Lo veo más quedándose ya ahí en esa lógica que yendo a, digamos, Argentina o Europa de regreso antes de la Copa del Mundo. Richard, ¿sí o no se queda Messi en el Inter? ¿Renueva? No, sí, va a renovar. Además, la MLS y el Inter Miami quieren casi que hacerle un contrato vitalicio. Es decir, vas a jugar al fútbol hasta que tú quieras y cuando no quieras, pues vas a ser parte de la directiva.
Es algo así lo que se pretende con Messi, porque incluso les adelanto, hace algunos meses atrás, la MLS tratando de prever, y el propio Inter Miami, la salida de Lionel Messi del torneo por razón obvia de edad, empezaron a contratar a 6 asesores para que buscaran la próxima gran figura para la MLS, para poder sostener ese centro de atención que ha sido Lionel Messi y que económicamente le ha resultado. Pues no hay nadie como Lionel Messi en este momento. Es decir, o te lo aguantas hasta que ande con bastón, que él juegue hasta que él quiera, que él se retire cuando él le dé la gana, porque es mucho lo que se ha puesto en cuanto a dinero y mucho el dinero que puede generar su presencia en la MLS. Ahora jugará hasta cuando él quiera. Eso es lo que le van a terminar proponiendo. Yo recuerdo que cuando llegó Barak se decía, es un proyecto deportivo y es un proyecto de vida para Messi, ¿no? Estar en el Inter Miami. Sí, creo que fue calculado, que renunció a mucho dinero, a muchísimo dinero que le ofrecían en Medio Oriente, entendiendo que aquí iba a tener la estabilidad familiar, que iba a tener también muchísimo dinero, que dinero no le iba a hacer falta y que iba a preparar mejor su adiós al fútbol, entiendo yo que va a ser en el Mundial de 2026. Pero bueno, también yo estaba seguro que tras ganar el Mundial de 2022 no había la menor necesidad de seguir jugando con la selección argentina y bueno, Messi continuó y parecía muy difícil que jugara otro mundial y lo va a jugar, y anticiparse a sus deseos es muy complicado, y si quiere seguir jugando al fútbol, bienvenido sea, ¿no? Nadie le puede exigir que tenga que marcar diferencias cada partido, mientras haya alguien dispuesto a pagarle porque él siga jugando y él quiera seguir jugando. De acuerdo. Los más grandes, ¿no? ¿Quién le puede decir algo, o quién le podía decir algo a Roger Federer cuando dejó de ser el 1 del mundo, cuando dejó de ser el 10 del mundo, cuando dejó de ser el 100 del mundo? Si él quería jugar al tenis, por más que hubiera gente que lo quisiera ver solamente como número 1, pues que se jodan. Lo que quería hacer Roger Federer era jugar. Y si Messi quiere seguir jugando, aún sin ser, o ahora todavía lo es a pesar de todo, ¿no? A pesar de la edad y de la baja competencia, todavía es jugador de superélite. Si por la edad algún momento deja de serlo y de marcar diferencias, incluso en la MLS, pero hay quien se las paga, aquí en Estados Unidos o en donde sea, pues si Messi quiere seguir jugando y se entretiene, pues bienvenido sea, ¿no? Que ¿quién le va a orillar a retirarse si él no quiere? A mí me da la sensación de que al escoger Miami entendió esta va a ser mi última escala, ¿no? Y aquí voy a sacrificar esto y esto, pero voy a obtener esto más esto, y lo tiene en el Inter Miami, a pesar de que dentro de esos sacrificios claramente está un equipo que no es el ideal para su calidad y para la repercusión que él podría tener como futbolista en otro proyecto. Está claro que Messi se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera, a jugar donde quiera, hasta cuando quiera y como quiera, ¿no? Y nosotros lo seguiremos disfrutando. Chicos, ha sido un placer esta charla sobre Inter Miami, sobre esta final y sobre ese gesto inadmisible de Luis Suárez. Seguimos con más en las plataformas digitales de ESPN Deportes.